Usted toca el suelo de una tierra rica de historia, su cultura de origen y la sabiduría heredada de sus antepasados. Usted encuentra un pueblo religioso, creyente en Dios creador, en el Dios de la vida, donde la persona humana es sagrada. Esta base común es una riqueza y nos hace abiertos a la acogida del Evangelio de Jesucristo. Por otra parte, el trabajo por los pobres es uno de los distintivos de nuestra Iglesia. También porque nuestra gente es mayormente pobre. La corrupción y la desigualdad nos indignan. La inseguridad es muy preocupante. Y de frente a esto no podemos callar y no podemos no actuar. Cada uno de nosotros está empeñado en cambiar la realidad dentro de los límites de nuestras posibilidades. Debemos, de hecho, también empeñarnos en cuidar la casa común, como usted nos invita a hacer. Santo Padre, toda la Iglesia malgacha se une a mí para agradecerle su solitud pastoral hacia nosotros, en cuyo signo tangible está representada su visita. Su mensaje de esperanza y paz toca nuestros corazones y lo interpretamos como un precioso apoyo y ánimo a continuar la proclamación de la alegría del Evangelio en comunión con usted. Le deseamos un fecundo viaje apostólico en esta parte del mundo, renovándole nuestra gratitud fraterna e implorando su bendición. El cardenal Sarazana se ha acercado al Santo Padre para saludarlo en este momento. Se escucha de fondo la alegría, el canto de tantas personas que están en el exterior de esta catedral. Escuchamos ahora las palabras del Santo Padre. Queridos hermanos en el episcopado, gracias, señor cardenal, por sus palabras de bienvenida en nombre de todos sus hermanos. Agradezco a su vez que las mismas hayan querido mostrar cómo la misión que nos proponemos vivir se da en medio de contradicciones. Una tierra rica y mucha pobreza, una cultura y una sabiduría heredada de los antepasados que nos hacen valorar la vida y la dignidad de la persona humana, pero también la constatación de la desigualdad y la corrupción. Es difícil la tarea del pastor en esas circunstancias. Sembrador de paz y de esperanza es el lema elegido para esta visita y que bien puede ser un eco de la misión que se nos ha encomendado. Porque somos sembradores y el que siembra lo hace con esperanza. Lo hace asentado en su esfuerzo y entrega personal, pero sabiendo que hay infinidad de factores que deben concurrir para que lo sembrado germine,
crezca, se convierte en espiga y finalmente en trigo abundante. Il senatore è stanco e preoccupato, non si scoraggia, non si arrende, e tanto meno brucia il suo campo quando qualcosa va storto. Sa ascoltare il fiducioso, si fa carico delle illusioni. El sembrador cansado y preocupado no baja los brazos, no abandona y menos aún quema su campo cuando algo se malogra. Sabe esperar, confía, asume las contrariedades de su siembra, pero jamás deja de amar aquel campo encomendado a su cuidado. Incluso si viene la tentación, tampoco escapa encomendándoselo a otro. Escuchamos en este momento la traducción simultánea. Santo Padre está dirigiendo sus palabras en lengua italiana a los obispos de Madagascar y ahora se les está traduciendo en lengua francesa a los obispos de Madagascar. Acompañamos en este momento desde Vatican Media el encuentro del Papa Francisco en su visita apostólica a Madagascar con los obispos de la Conferencia Episcopal del país en la Catedral de Andohalo. Vemos en la imagen la decoración floral con los colores de la Santa Sede que adornan todo el altar mayor presidido por una gran cruz con el Señor crucificado y la Virgen Inmaculada Concepción. Continuamos escuchando al Santo Padre en su discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Madagascar. El sembrador conoce su tierra, la toca, la huele y la prepara para que pueda dar lo mejor de sí. Nosotros, obispos, a imagen del sembrador, estamos llamados a esparcir las semillas de la fe y la esperanza en esta tierra. Para eso es necesario que desarrollemos ese olfato que nos permita conocerla mejor y descubrir también lo que dificulta, obstruye o dañe lo sembrado.
Por eso los pastores, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sappiamo che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché siano chiamati alla pienezza eterna, perché Egli ha creato tutte le cose, perché possiamo fermi, perché tutti possano vivere. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos, también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos, para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. De nuevo escuchamos al sacerdote que está traduciendo a la lengua francesa las palabras que acaba de dirigir el Santo Padre a los obispos de la Conferencia Episcopal de Madagascar, reunidos esta tarde en la Catedral de Andohalo, una catedral dedicada a la Inmaculada Concepción, construida en estilo gótico a partir del año 1873. Una catedral que fue abierta al culto en el año 1878 y consagrada el 17 de diciembre de 1890. La fachada en piedra domina la ciudad y, coronada por la estatua de la Virgen, es caracterizada por un rosetón central y de dos campanarios laterales según un esquema arquitectónico que recuerda de lejos la catedral parisina de Notre Dame. Es hermosa ver el interior de los colores producidos por las vidrieras y mosaicos que tiene esta catedral de Andohalo. On ne peut plus affirmer que la religion doit se limiter à la sphère privée et qu'elle existe seulement pour préparer les âmes pour le ciel. Sur ce passage, le Saint-Père a souligné encore qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui travaillent non pas pour son peuple, parce qu'ils n'ont pas cet odorat. Un vrai pasteur reste toujours au milieu de son peuple. El Santo Padre está reflexionando sobre la identidad y la misión del obispo como pastor que conoce a su pueblo, comparándole con el sembrador que conoce su tierra, la toca, la huele y la prepara
para que pueda dar lo mejor de sí. Nosotros, obispos e imagen del Sembrador, dice el Santo Padre, estamos llamados a esparcir las semillas de la fe y la esperanza en esa tierra. Para eso es necesario que desarrollemos ese olfato que nos permita conocerla mejor y descubrir también lo que dificulta, obstruya o dañe lo sembrado. Sans se préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans s'exprimer sur les événements qui intéressent les citoyens. Et sur ce passage, le pape insiste encore sur l'attitude du pasteur au milieu de son peuple, qu'un pasteur sait écouter son peuple. So che ci sono molte ragioni per preoccuparsi e che tra le altre cose voi portate nel cuore la responsabilità di vigilare sulla dignità dei vostri fratelli che chiedono di costruire. Sé que tenéis muchas razones para preocuparos y que, entre otras cosas, lleváis en el corazón la responsabilidad de velar por la dignidad de todos vuestros hermanos, que reclama construir una nación cada vez más solidaria y próspera, dotada de instituciones sólidas y estables. ¿Puede un pastor digno de ese nombre permanecer indiferente ante los desafíos que enfrentan sus conciudadanos de todas las categorías sociales, independientemente de sus denominaciones religiosas? ¿Puede un pastor al estilo de Jesucristo ser indiferente a las vidas que le fueron confiadas? Un discernimento che in genere non è facile. In questo senso, la dimensión profética relacionada con la misión de la Iglesia requiere en todas partes y siempre un discernimiento que no suele ser fácil. En este sentido, la colaboración madura, independiente entre la Iglesia y el Estado es un desafío permanente, porque el peligro de una connivencia nunca está muy lejos, especialmente si nos lleva a perder la mordedura evangélica. Il mordente evangelico. Ascoltando sempre quello che lo Spirito dice senza sosta alle chiese, saremo in grado di sfuggire alle insidie e liberare il fermento del Vangelo. Escuchando siempre a lo que el Espíritu dice constantemente a las iglesias, podremos escapar de las insidias y liberar el fermento del Evangelio para una fructífera colaboración con la sociedad civil en la búsqueda del bien común. Include la vostra preoccupazione per tutte le forme di povertà. El signo distintivo de ese discernimiento será que el anuncio del Evangelio incluye de suyo la preocupación por toda forma de pobreza. No solo asegurar a todos un decoroso sustento, sino también para que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común. La responsabilité de veiller sur la dignité de vos frères qui demandent à construire une nation toujours plus solidaire et prospère, dotée d'institutions solides et stables. El sacerdote encargado de la traducción está leyendo el mismo mensaje del Santo Padre, que utiliza la lengua italiana en este encuentro con sus obispos de Madagascar, y él está leyendo en lengua francesa todo el texto que el Santo Padre ha preparado para compartir con sus hermanos obispos de Madagascar. La dimensión profética liée à la mission de l'Église demande partout et toujours un discernement qui généralement n'est pas facile. Dans ce sens, la collaboration mûre et indépendante entre l'Église et l'État. La Conferencia Episcopal de Madagascar reúne a los prelados de las 5 archidiócesis metropolitanas y de las 17 diócesis sufragáneas del país.
Es una conferencia episcopal fundada en el año 1965. car le danger Es de miembro del l'ignorance SECAM, el Simposio de las Conferencias Episcopales de si nous en África y arrivons au Madagascar. verbe mordant, Actualmente esta conferencia episcopal está presidida por el cardenal Desiré Sarazana, arzobispo nous pourrons échapper aux metropolitano écueils de réguliers Toamasina. et fermes de l'Évangile en vue d'une collaboration fructueuse avec la société civile dans la recherche du bien commun. Le signe distinctif de ce discernement sera que l'annonce de l'Évangile inclut votre souci de toute forme de pauvreté. Non seulement assurer à tous la nourriture ou une subsistance décente, mais que tous connaissent la prospérité dans ses multiples aspects. Ceci implique l'éducation, accès à l'assistance sanitaire et surtout au travail, parce que dans le travail libre, créatif, participatif et solidaire, l'être humain exprime et accroît la dignité de sa vie. Le salaire juste Desde la permet Catedral d'accéder de aux Andohalo autres biens acompañamos al qui sont Papa destinés à Francisco l'usage commun. en su encuentro con los obispos de la Conferencia Episcopal de Madagascar. La persona umana costituisce un'altra dimensione del nostro impegno pastorale. Per essere pastori secondo il cuore di Dio, dobbiamo essere i primi nella scelta di proclamare il Vangelo ai poveri. I primi nella scelta. La defensa de la persona humana es otra dimensión de nuestro compromiso personal para ser pastores según el corazón de Dios. Debemos ser nosotros los primeros en la opción por proclamar el Evangelio a los pobres. Los primeros. Oggi e sempre i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo. E l'evangelizzazione rivolta No deben quedar gratuitamente dudas ni caben a explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. del regno che Gesù è venuto a portare. Occorre afirmare Hoy y siempre los senza pobres son los piede destinatarios parole privilegiados del Evangelio, esiste un vincolo y la evangelización inseparabile dirigida gratuitamente a tra la ellos nostra fede e es i signo poveri. del reino que Jesús vino a Non traer. lasciamoli mai soli. In altre parole, abbiamo un dovere particolare di vicinanza, di protezione Hay que decir sin vueltas verso i poveri que existe un e vínculo emarginati inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. e le persone più vulnerabili, vittime di sfruttamento, di abusi, vittime oggi di questa cultura dello scarto. Oggi la En otras palabras, ci ha portato tenemos un deber especial de cercanía y protección hacia los pobres, los marginados y los pequeños, hacia los niños y las personas más vulnerables, víctimas de explotación y de abuso, víctimas de la actual cultura del descarte. Se descarta al que está por nacer y se descarta al anciano. Questo immenso campo non è solo sgomberato e dissodato dallo spirito profetico, ma tende anche la semente gettata nel terreno con pazienza cristiana, consapevole inoltre che non abbiamo né il controllo né la responsabilità dell'intero processo. Ese inmenso campo no solo es limpiado y roturado por el espíritu profético, sino que también se espera con paciencia cristiana la semilla esparcida, sabiendo por otra parte que no estamos a cargo ni somos responsables de todo el proceso. Un pastore che semina evita di controllare tutto, I pastori controllatori, Un pastor que siembra evita controlarlo todo. No dejan crecer. Il pastore che semina dà spazio alle iniziative, lascia crescere in tempi diversi, non tutti. Un pastor que siembra da espacio para las iniciativas, E non cerca deja crecer en l'uniformità. distintos tiempos y no estandariza. L'uniformità non è vita. La vita è variegata. Ognuno ha il proprio modo di essere, il proprio modo di crescere, il proprio modo di essere persona. L'uniformità non è
concepita così, una strada cristiana. La uniformidad No, concebida il vero pastore non así, ha pretese que todos che non crezcan a la siano vez, ragionevoli, no es cristiano. non disprezza i risultati apparentemente più magri. No exige más de la Questa volta è cuenta, andato questo. no Avanti, menosprecia un'altra volta resultados sarà meglio, aparentemente más ma sempre pobres. sa prendere i risultati come vengono. Siempre sabe acoger los resultados como vengan. Permettetemi che Permítanme vi dica come que les diga concepisco alcune volte qual è l'immagine che mi viene in mente cuál es la imagen que me viene en della mente vita del pastore. cuando pienso en la vida del Il pastore pastor. deve prendere la vita da dove viene, El pastor debe tomar la con i vida como risultati che viene, vengono. con los resultados que vengan. Il pastore è come il portiere El pastor es como el dell'equipo portero di calcio. del equipo de fútbol. Prende il pallone, Toma el balón de donde venga. sa muoversi, Sabe moverse. sa prendere la realtà come viene, Sabe acoger la realidad como viene. correggere un altro dopo. Ma nel momento Corregirá prende la más vita tarde. come viene. Pero en el momento toma la vida como viene. Pastore. Esto es amor de pastor. Questo dice di una fedeltà al Vangelo che ci rende anche pastori vicini al popolo di Dio. A incominciare dai nostri fratelli sacerdoti, che sono También esta fidelidad al Evangelio nos hace pastores cercanos al pueblo de Dios, comenzando por nuestros hermanos sacerdotes, una cura speciale. que son nuestro prójimo más prójimo, E questa que deben realizar un cuidado especial, deben recibir un cuidado especial de nuestra parte. è una sfida per te. Uscire dal testo per parlare di le vicinanze del pastore. Salgo un poco del texto para hablar de la cercanía del Il pastor. pastore deve essere vicino a Dio, El pastor debe ser cercano a Dios, ai suoi sacerdoti, a sus sacerdotes, vicino al popolo. al pueblo. Tre vicinanze del pastore. Las tres Vicino a Dio, cercanías la preghiera. de Dios. Non dimentichiamo che quando gli apostoli inventano i diaconi, La cercanía tante volte, a Dios en la oración. per spiegare questo invento nuovo, i diaconi, dice, e a noi la preghiera e l'annunzio della parola. Il primo compito del pastore è pregare. La primera obligación del pastor, la misión, Ognuno di voi orar. si chieda, prego, quanto, come. Cada uno que se pregunte si rezo, cuánto, cómo. Vicinanza ai sacerdoti. Cercanía a los I sacerdotes. sacerdoti sono Los i sacerdotes prossimi, più prossimi son del vescovo. los próximos más próximos del obispo. Ho chiamato al vescovo, He llamado al obispo, ha ricevuto la chiamata alla segretaria. ha recibido mi llamada a la secretaria 3 mesi non c'è posto y per me darmi dice un que appuntamento. por 3 meses no me puede dar ninguna posibilidad de encontrarme con él. Fratello, se tu trovi che la tua segretaria ti lascia nella lista la chiamata di un prete, Si tu quella stessa secretaria giorno, te dice il giorno dopo, richiamalo. que te ha llamado un sacerdote, Forse el mismo quel día prete- o como mucho al siguiente día, llámalo. quel prete saprà che ha un padre. Así el sacerdote sabrá que eres La un terza padre. vicinanza al popolo. Y la tercera, cercanía al Il pueblo. pastore che si allontana del popolo, El pastor que se aleja del e pueblo il fiuto del popolo finisce come termina Messie l'abbé. Un funzionario di terminan corte, siendo un funcionario de corte pontificia, ma di corte alla pero de fine, corte no? al final. E questo non serve. Y esto no sirve. Alors, la défense de la personne humaine constitue une autre El dimension Santo de Padre en notre charge este pastorale. mensaje que está dejando a los obispos Pour de être Madagascar des pasteurs está selon le cœur de Dieu, interviniendo fuera del texto que había previsto. l'évangile aux pauvres. Por eso Sur también ce point, le ha dicho que al sacerdote que estamos escuchando souligné que es un desafío para él, porque sur la place al primordiale intervenir en tantos momentos el Papa sobre algo que no está escrito, él tiene que traducirlo y a la vez ahora decírselo a los obispos de la Conferencia Episcopal de Madagascar. ne doivent subsister. El Santo Padre ha recordado especialmente a los obispos 3 cercanías que han de tener. La primera, la cercanía a Dios; la segunda, a los sacerdotes;
La tercera, al pueblo. l'évangélisation. A Dios mediante la oración. Adressée gratuitement A los à eux sacerdotes mediante, est le signe podríamos du decir, la bonheur urgencia que Jésus est venu en el estar junto al sacerdote. Decía, ha puesto un ejemplo, cuando un sacerdote llama al qu'il obispo, existe un lien recibe la llamada de la inséparable secretaria o la persona encargada tiene que responder, responder, si no es el mismo día, al día siguiente, para que el nous ne sacerdote les laissons jamais encuentre en el obispo a un padre. seuls. En d'autres termes, Finalmente, al pueblo. nous Dice avons el un Santo Padre devoir que cuando particulier de proximité el obispo et de protection está envers le alejado pauvre, del pueblo, se convierte en un marginalisé funcionario de una et corte, de la victime corte pontificia, como ha envers les señalado el enfants Papa, pero al fin y et al les cabo un personnes funcionario les y plus no un vulnérables, pastor. victimes d'exploitation et d'abus. Et le pape, sur ce point, a insisté sur les victimes d'aujourd'hui, victimes de la culture de la mondanité et cette mondanité insérée dans la culture. Cet immense champ n'est pas seulement déblayé et déchiffré par l'esprit prophétique, mais il attend aussi la semence jetée en terre avec une patience chrétienne, conscient par ailleurs Desde la que catedral de nous Andohalo, n'avons ni le contrôle en Madagascar, ni la nos responsabilité encontramos de tous les processus. en el encuentro del Papa pasteur Francisco qui sème con los obispos et de vide de la tout Conferencia contrôle. Episcopal del Il país. donne de l'air, Estamos escuchando et el de mensaje l'espace del aux Santo Padre initiatives. en lengua italiana por parte de él Il laisse y la grandir traducción à des a la lengua périodes francesa, como différentes estamos escuchando en et este ne cherche momento, pas de un l'uniformité. sacerdote que está Sur colaborando ce point, en le este pape momento con la explique traducción un peu ofrecida a los sur cette obispos. question de contrôle. Un pasteur sait attendre la croissance du grain. Le pape dit encore que la vie est variée et chaque personne a sa manière de croître. Il n'exige pas plus que de raison, ne méprise pas les résultats apparemment plus maigres. Cette fidélité à l'Évangile fait également de nous des pasteurs proches du peuple de Dieu. Et sur ce point, le pape a souligné encore sur la vie des pasteurs qu'il a comparé avec le gardien de but de football, que le gardien de but qui se déplace partout pour chercher le ballon, pour l'empêcher d'entrer dans le but. Alors, voilà, dit le pape, l'attitude d'un vrai pasteur, parce que ça vient du monde, ça vient du travail pastoral. À commencer par nos frères prêtres, qui sont nos frères les plus proches et qui doivent bénéficier d'un soin spécial de notre part. Et sur ce point, le pape insiste sur les trois proximités, à Francisco savoir está ofreciendo a los obispos de Madagascar los consejos avec les prêtres et la proximité avec le peuple de Dieu. propios que él ha vivido. También recordemos que el Santo A Padre expliqué también había que le vivido la premier devoir experiencia du de pasteur, ser c'est la prière. pastor de una diócesis, de una Voilà, archidiócesis, traduit. como la de Buenos Aires. En résumé, cette proximité Sabe avec la Dieu. experiencia después Et de ensuite, haberla la vivido, proximité pues avec cuáles ses son los prêtres. puntos donde Le pape en este prend caso l'exemple los obispos deben d'un de prêtre tener un poco más qui de cherche un preferencia, rendez-vous de avec son cuidados, Mais de après corrección 3 mois, fraterna también. il n'a pas encore l'occasion de rencontrer. Y es le lo que pape, las reflexiones que está ofreciéndoles el exhorte Santo les Padre évêques en a estos momentos. En breve rappeler vamos a seguir escuchando al Santo qui Padre cherche mientras cette termina el traductor a la lengua La troisième francesa. proximité, c'est la proximité avec le peuple de Dieu, mais non pas avec seulement le titre comme Monsieur l'abbé, comme dit le pape. Merci. Qualche tempo fa esponevo ai vescovi italiani la premura che i nostri sacerdoti possano trovare nel loro vescovo la figura del fratello maggiore e del padre che li incoraggia e li sostiene lungo il cammino.
Hace un tiempo manifestaba a los obispos italianos la atención que nuestros sacerdotes puedan encontrar en sus obispos la figura del hermano mayor y padre que los aliente y sostenga en el camino. Es la paternidad espiritual que impulsa al obispo a no dejar huérfanos a sus presbíteros y que se puede palpar no solo en la capacidad que tengamos de abrir las puertas a todos los sacerdotes, sino también en nuestra capacidad de ir a buscarlos para acompañarlos cuando estén pasando por un momento de dificultad. Che sappiano come incoraggiare e sostenere, capaci di apprezzare gli sforzi e di accompagnare i progressi possibili. Il Concilio Vaticano II ha formulato un'osservazione. En las alegrías y en las dificultades inherentes al ministerio, los sacerdotes deben encontrar en vosotros padres siempre disponibles, que saben cómo alentar y apoyar, que saben apreciar los esfuerzos y acompañar los pasos posibles. El Concilio Vaticano II hizo una observación especial sobre este punto. Los obispos han de acoger siempre con amor especial a sus sacerdotes. Estos, en efecto, participan de sus funciones y tareas y las realizan con afán en el trabajo de cada día. Por tanto, los obispos, considerándolos sus hijos y sus amigos, dispuestos a escucharlos y a tratarlos con confianza, han de dedicarse a impulsar la pastoral conjunta de toda la diócesis. C'est cela la paternité spirituelle qui pousse l'évêque à ne pas laisser orphelins ses prêtres et qu'on peut toucher du doigt, non seulement dans la capacité d'ouvrir les portes à tous les prêtres, mais aussi dans la capacité d'aller à leurs recherches pour les accompagner quand ils traversent un moment de difficulté. Dans les joies et les difficultés inhérentes au ministère, les prêtres doivent trouver en vous des pères toujours disponibles, qui savent comment encourager et soutenir, qui savent apprécier les efforts et accompagner les progrès possibles. Le Deuxième Concile du Vatican a fait une observation spéciale sur ce point, que les évêques entourent les prêtres d'une charité particulière, puisque ceux-ci assument pour une part leurs charges et leurs soucis, et qu'ils se consacrent chaque jour avec tant de zèle. Il faut les traiter comme des fils et El Santo Padre les ha recordado a los obispos en este momento lo que recuerda el Concilio Vaticano II sobre los obispos, cómo han de acoger siempre con amor especial a los sacerdotes. Prendersi cura della terra implica anche l'attesa paziente dei processi. Il pastore El cuidado de la tierra implica también la paciente espera de los procesos. E al momento del raccolto l'agricoltore valuta anche la qualità dei lavoratori. Y a la hora de la cosecha, el agricultor también sopesa la calidad de los trabajadores. Sto parlando della qualità dei lavoratori. Un dovere urgente di accompagnamento e di En cuanto a la calidad de los trabajadores, esto os impone como pastores un deber urgente de acompañamiento y discernimiento, especialmente con respecto a las vocaciones a la vida consagrada y el sacerdocio, y que es fundamental para asegurar la autenticidad de estas vocaciones. En esto recomiendo que seáis atentos. No os dejéis engañar de la necesidad y del número, porque tengo necesidad, tomo sin discernimiento. Creo que entre vosotros no es tan común. Questa libertà di andare adagio nel discernimento. Ma in alcuni paesi d'Europa Pero en algunos países de Europa lamentevole, no? es lamentable que la falta de vocaciones hace que el obispo tome
a todo aquel que pida ser, que tenga vocación. Sono stati cacciati per immorali o per altre deficienze. Per favore state attenti, Por favor, estad atentos. non fare entrare il lupo nel gregge. No dejéis entrar al lobo en el rebaño. Il Signore, non potendo desiderare che autentici operai, non si lascia limitare nei modi di chiamare e di incitare al dono generoso della propria vita. Dopo la scelta, la formazione. La mies es abundante y el Señor, que no quiere más que auténticos obreros, no se deja encasillar en los modos de llamar, de incitar a la respuesta generosa de la propia vida. A questo proposito, nello spirito dell'esortazione apostolica, La formación de candidatos para el sacerdocio y la vida consagrada está precisamente destinada a asegurar una maduración y purificación de las intenciones. Sobre esta cuestión, en el espíritu de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, me gustaría enfatizar que la llamada fundamental, sin la cual las otras no tienen razón de ser, es la llamada a la santidad, y que esta santidad es la cara más bella de la Iglesia. Aprecio vuestros esfuerzos para asegurar la formación de auténticos y santos obreros y la abundante mies en el campo del Señor. Quiero reflexionar sobre la rigidez. Parece que está de moda encontrarse con sacerdotes jóvenes rígidos. Tienen una manera de ser rígida, a veces de museo. Estad atentos y sabed que bajo toda rigidez existen graves problemas. Prendre soin de la terre implique aussi l'attente patiente des processus. El Santo Padre ha hecho mención a la importancia de las vocaciones, de la formación, de los candidatos, del discernimiento, pero en alguna ocasión les ha repetido en su mensaje: estad atentos, especialmente haciendo hincapié en el discernimiento ante la situación de necesidad de vocaciones. La mies es abundante, los obreros son pocos. El Santo Padre les ha avisado de la precaución que se debe tener para evitar que el lobo entre en medio del rebaño. También ha dicho que hay que estar atentos a lo que pasa en algunos países europeos donde hay sacerdotes jóvenes anclados en una rigidez. Dice el Santo Padre que está seguro que detrás de esa rigidez existen graves problemas. En este encuentro con los obispos de Madagascar, el Santo Padre está compartiendo con ellos distintos puntos importantes en la misión del obispo, del pastor, en relación con el país, en relación con los pobres, en relación con los sacerdotes, con los seminaristas. Como sucesor del apóstol Pedro, ha ido a confirmar en la fe a los hermanos. Y eso conviene también tomarlo en cuenta a la hora de dar pistas para caminar como Iglesia universal, también para evitar problemas, dicho en palabras del Santo Padre, para evitar que el lobo entre en el rebaño. À ce sujet, dans l'esprit de l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, je voudrais souligner que l'appel fondamental sans lequel
les autres n'ont pas de raison d'être, elle appelle à la sainteté et que cette sainteté est le visage le plus beau de l'Église. J'apprécie vos efforts en vue de garantir la formation d'authentiques et saints ouvriers pour l'abondante moisson dans le champ du Seigneur. À la fin de ce paragraphe, le pape a insisté un peu sur l'attitude, la question de rigidité, et a parlé de l'exemple des jeunes prêtres rigides qui fait partie de la mode d'aujourd'hui. Alors, le pape demande aux pasteurs, aux évêques, de faire attention à cette rigidité, parce que derrière la rigidité, il y a de graves problèmes. Tale sforzo deve estendersi anche al vasto mondo del laicato. Anche i laici sono inviati per il raccolto. Ese esfuerzo también tiene que abarcar el amplio mundo laical. También los laicos son enviados a la mies, son convocados a tomar parte en la pesca, a arriesgar sus redes y su tiempo en su múltiple apostolado tanto en la Iglesia como en el mundo. Con toda su extensión, problemática y transformación, el mundo constituye el ámbito específico de apostolado donde están llamados a comprometerse con generosidad y responsabilidad, llevando el fermento del Evangelio. Por eso deseo dar la bienvenida a todas las iniciativas que en cuanto pastores tomen para la formación de los laicos. Gracias por esto. Y no dejarlos solos en la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo, para contribuir a una transformación de la sociedad y la Iglesia en Madagascar. Y le recomiendo, por favor, no clericalicen a los laicos. Los laicos son laicos. Oh, signor Vescovo, io nella parrocchia ho un laico meraviglioso, lavora, organizza, tu lo facciamo diacono, ma lascialo lì, non rovinare la vita, lascialo da laico. Cuenta el Santo Padre el ejemplo, ¿no? Tenemos un laico en la parroquia, es muy bueno, lo ordenamos diácono, al laico déjalo ser laico. Cuidado con el clericalismo. Presbiteri o vescovi mancati, no, il diacono è il custode del servizio nella Chiesa. El diácono es el custodio del servicio en la Iglesia. Allontanatevi i laici dall'altare, che facciano i lavori fuori, nel servizio. Se devono andare in missione a battezzare, che battesino, va bene. Ma nel servizio. El laico en el servicio. Non fare al servicio de la Iglesia. Mancati. Cari fratelli, tutta questa responsabilità nel campo di Dio deve provocarci ad avere il cuore e la mente aperti, a scacciare la paura che rinchiude y a vincere la tentazione di isolarci. Queridos hermanos, toda esta responsabilidad en el campo de Dios nos debe desafiar a tener el corazón y la mente abierta, a evitar el miedo que encierra y a vencer la tendencia a aislarnos. El diálogo fraterno entre vosotros, así como el compartir los dones y la colaboración entre las iglesias particulares del Océano Índico, sea un camino esperanzador. El problema de la inmigración requiere reflexiones comunes y una sinergia. La similitud de desafíos pastorales como la protección del medio ambiente en un espíritu cristiano, el problema de la inmigración, exigen reflexiones comunes y una sinergia de acciones a gran escala para un planteamiento eficaz. Les laïcs aussi sont envoyés pour la moisson. Ils sont appelés à prendre part à la pêche. Otro punto importante que el Santo Padre ha reflexionado en este momento sobre el papel del laico. El laico tiene una misión concreta recibida en el bautismo. No se debe de clericalizar al laico. El laico debe ser laico, trabajar en el campo de su profesión, en su vida de familia,
y ahí debe llevar el Evangelio del Señor. Eviten, les ha dicho el Santo Padre a los obispos de Madagascar, eviten el clericalismo. Ha puesto, como es muy característico en el Santo Padre, el ejemplo. Señor obispo, tengo un laico en la parroquia, pues que todo lo organiza bien, es una persona que reza, que lo ordenamos diácono. El Santo Padre ha querido señalar claramente la vocación de cada uno. La vocación al laicado es concreta, la del diácono igualmente, la del sacerdote. Por eso les ha insistido en evitar la clericalización del laico. Respetemos esa vocación. La cuestión de laïcité, de laïque, ne pas cléricaliser le laïque, dit le pape. Et en même temps, le Saint-Père a évoqué un exemple disant que dans notre paroisse, il y a des laïcs merveilleux, pourquoi ne pas les ordonner diacres? Il faut éloigner la laïcisation de l'altar, répète encore le pape. Chers frères, toute cette responsabilité dans le champ de Dieu doit nous mettre au défi d'avoir le cœur et l'esprit ouverts, de conjurer la peur qui enferme et de vaincre la tentation de nous isoler. Que le dialogue fraternel entre vous, ainsi que le partage des dons et la collaboration entre les églises particulières de l'océan Indien soit un chemin d'espérance. Et le pape a souligné l'importance de la question du dialogue et de la collaboration. La similitude. El sacerdote está traduciendo en lengua francesa el mensaje que el Santo Padre está dirigiendo a los obispos de la Conferencia Episcopal de Madagascar, también ofreciendo a los obispos aquellos momentos en los que el Santo Padre ha salido del guión. Infine, attraverso di voi vorrei salutare in modo speciale i sacerdoti, i religiosi e le religiose que son malati o sofferenti per l'anzianità. Finalmente, a través de vosotros, me gustaría saludar de modo especial a los sacerdotes religiosos, religiosas que están enfermos o muy afectados por la vejez. Y os invito a haceros una pregunta. ¿Voy a visitarlos? Les ruego que les muestren no solo mi afecto y la seguridad de mis oraciones, sino también que los cuiden con ternura, sosteniéndolos en esa hermosa misión de la intercesión. Dos mujeres custodian esta catedral. En la capilla de al lado descansan los restos de la beata Victoria Rasuamanarivo, que supo hacer el bien, custodiar y extender la fe en tiempos difíciles, y la imagen de la Virgen María, que con sus brazos abiertos hacia el valle y las colinas parece abrazarlo todo. A ellas le pedimos que ensanchen siempre nuestro corazón, que nos enseñen la compasión de las entrañas maternas, que la mujer y Dios sienten ante los olvidados de la tierra y nos ayuden a sembrar paz y esperanza. Do la mia benedizione come fratello, vi benedico. Questa benedizione estendo alle vostre diocesi. Y a vosotros, como signo de mi cordial y fiel apoyo, os doy la bendición como hermano que extiendo a vuestras diócesis. Por favor, no os olvidéis de rezar y de hacer rezar por mí. Enfin, à travers vous, je voudrais saluer de manière spéciale les prêtres, les religieux et les religieuses qui sont malades ou affectés par l'âge. Et sur ce point, le pape a posé une question. Si quelqu'un tombe malade, est-ce que je suis allé lui rendre visite? Je vous demande de leur manifester mon affection et ma proximité dans la prière et de prendre soin d'eux avec tendresse en les réconfortant. Ha terminado el Santo Padre en su discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Madagascar,
haciendo referencia al saludo que envía a los sacerdotes religiosos y religiosas que están enfermos o muy afectados por la vejez. A ellos les saluda, incluso a los obispos les ha invitado a hacerse cada uno la pregunta: ¿voy a visitarlos? Ha invitado que les muestren a todos su afecto y la seguridad de sus oraciones. Ha destacado también el papel de dos mujeres que custodian esa catedral. Ha recordado los restos de la beata Victoria Rasomanarivo, que supo hacer el bien y custodiar y extender la fe en tiempos difíciles. Y la imagen de la Virgen María que con sus brazos abiertos hacia el valle y las colinas parece abrazarlo todo. A ellas le pedimos que ensanchen siempre nuestro corazón, que nos enseñen la compasión de las entrañas maternas que la mujer y Dios sienten ante los olvidados de la tierra y nos ayuden a sembrar paz y esperanza. Nous remercions le très Saint-Père pour ce discours. Maintenant, nous allons nous procéder à la salutation individuelle de tous les évêques avec le Saint-Père. Ha terminado el discurso del Santo Padre, retiran la mesa donde ha transcurrido este momento de discurso y de reflexión para todos ellos. Están rezando en este momento la oración del Ave María. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.